Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta noche de Masterclass. Gracias a todos principalmente por el tiempo, por conectarse un jueves a esta hora. Yo estoy recientemente terminando de trabajar y bueno, gracias por las ganas de seguir aprendiendo, de estar aquí. La idea es hoy poder transmitirles un poquitito más de conocimiento sobre el tema de las ojeras y bueno, espero que les sirva. Yo soy, bueno, ahí como dice Ignacio Parradero, soy profe del máster de AMIR. Antes estaba en la sede de Madrid, ahora ya hace unos 2 añitos estoy aquí en Barcelona. Y, y bueno, nada, muy contento y espero que eso, que puedan aprender algo, que les sirva un poquito la clase de hoy. Ahí por las dudas también les dejo el Instagram, por cualquier duda que tengan, que me puedan avisar. Entonces, empezamos. A ver si me deja. Vamos por acá. Muy bien. Entonces, primero, como para empezar a adentrarnos al tema de las ojeras, aquí como dice, los ojos y la región periocular son uno de los primeros delatores del envejecimiento. Siempre cuando tenemos un paciente en la consulta de medicina estética que nos vienen a decir, quiero cambiar, a veces nos dicen, quiero cambiar mi aspecto, quiero cambiar la mirada, o la gente me dice que estoy enfadada, o que estoy cansado, o que estoy triste. Y ahí nosotros, porque no siempre vienen a decirnos quiero Botox, entonces nosotros tenemos que saber leer a ese paciente, hacer ese diagnóstico, esa semiología de esa evaluación de la belleza, para poder identificar cuáles son esos factores que están llevando a esa persona para ser más enojado, más triste, ¿sí? ¿Cuál es ese mensaje emocional que transmite el paciente? Y muchas veces eso, la región periocular, es una de las principales que delata esos signos de envejecimiento. Como dice aquí, la mirada se va apagando de manera progresiva, va perdiendo esa firmeza y por lo tanto la belleza. Y para poder saber qué tratamiento vamos a realizar, primero tenemos que conocer por qué pasan todas estas cosas. Es decir, ese hundimiento que podemos ver va a ser por una pérdida del soporte óseo, por la disminución de los paquetes grasos, tanto superficiales como profundos, la laxitud, ¿sí?, de los ligamentos de retención y también todas las modificaciones que se van a ir produciendo a nivel muscular, también disminución de la capacidad elástica de la piel y obviamente el efecto de la gravedad, ¿sí? A todo ello también le suman, ¿sí?, el efecto de las arruguitas tanto estáticas como dinámicas. Si ya vamos un poquito más adentro, si sabemos que a nivel óseo se va produciendo un receso relativo de lo que es el revolve orbitario y se va agrandando esa órbita, lo que hace que el ojo quede como un poco más hundido. A nivel de los paquetes grasos, tanto los paquetes grasos superficiales se van cayendo, los profundos se van atrofiando, ¿sí? Y entonces todas son estas estructuras que le dan soporte a nivel facial y terminan cayendo, lo que da ese aspecto de vacío de esqueletización, que aquí muchas veces, ahora lo vamos a ver más adelante, cuando evaluamos una ojera en general, vamos a ver que no solamente evaluamos la ojera propiamente dicha, sino todo el paquete malar, que muchas veces si esto se me cae, la ojera también se me va a marcar más. Como les comentaba recién también, los ligamentos, o sea, esa herniación grasa, ¿sí?, de esa grasita infraorbitaria que va más allá de los ligamentos de retención, va a dar lugar a esas bolsas que obviamente esa bolsita, que es esa grasa, puede verse agravada porque encima retiene agua. A nivel de la piel, sobre todo la piel se va volviendo con los años más fina y transparente, lo que evidencia esa vasculatura, ¿sí?, que está por debajo, y también el músculo dándole esa apariencia más oscura, y también otros factores como daño solar, lo que nos va a dar lugar a las manchitas, la permeabilidad vascular, ¿sí?, por la extravasación de la hemoglobina, lo que implementa, por ejemplo, a nivel de pacientes alérgicos, con esa hiperpigmentación postinflamatoria, el uso de anticonceptivos, prostaglandinas oftálmicas, es decir, otros factores que también nos van a favorecer la aparición de la ojera. Entonces, pero nosotros muchas veces hablamos de ojera o el paciente viene y me dice, quiero tratarme la ojera. Pero claro, ahí es cuando yo le pregunto, bueno, pero ¿qué es lo que vos consideras como ojera? El surco, el hundimiento, el color, la bolsa, ¿sí? Entonces, por eso el primer paso para un correcto manejo de la ojera, así como cualquier tratamiento que nosotros hagamos tanto en el hospital como aquí en medicina estética, el primer paso es hacer un diagnóstico correcto
para después poder planificar ese tratamiento. Y sí que, bueno, Michael en un estudio lo que hicieron es utilizar un acrónimo que es ocular, ¿sí? Para evaluar las distintas características de la ojera que vamos a ver. O de óseo, o sea, el soporte óseo, la C de el color o de la pigmentación, la U, ¿sí? Del resto de la anatomía subyacente, la L de laxitud cutánea, A de tejido adiposo y la R, ¿sí? De las líneas de expresión. Si bien están en inglés, pero sí que nos ayudan a tratar de retener cuáles son todos los aspectos que tenemos que evaluar al momento de analizar la región infraorbitaria. Y entonces, en base a este acrónimo, nosotros vamos a poder identificar, ¿sí? 4 tipos de ojeras, sabiendo obviamente que, como comentábamos recién, no es que hay una sola causa, sino que la causa de la ojera es multifactorial, ¿sí? Y esto el paciente también lo tiene que saber. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, la ojera hundida, que es la ojera clásica, ¿sí? Ahora después vamos a ir desarrollando cada una de estas. Luego la ojera pigmentada, después está la ojera vascular, que también tenemos que saber diferenciar la pigmentada de la vascular, y por último, la ojera con bolsa. Y lo que yo también siempre les explico a los pacientes es que estos criterios no son excluyentes, es decir, que los pacientes pueden presentar 1, 2, 3 o hasta los 4 tipos de ojeras, por lo tanto van a necesitar un tipo de tratamiento diferente de acuerdo a cada una de estas ojeras. Entonces, empecemos. Primero, la ojera hundida. La ojera hundida es la ojera clásica, la que todos conocemos y la que queremos tener en el consultorio para ir directamente a rellenarla con el ácido hialurónico, ¿sí? O sea, esta ojera hundida, como podemos ver en la foto, es la que presenta surcos y va a dar ese efecto de sombra infraorbitaria. Muchas veces el paciente dice, no, es que lo tengo oscuro. En realidad no es que sea una ojera pigmentada, sino que al estar muy hundido hace un hueco y por efecto de la luz nos da esa sombra. ¿Por qué se suele producir esta ojera hundida? Por lo general por esa pérdida de laxitud cutánea, pérdida de volumen de la piel, ¿sí? Y como les comentaba recién, ese adelgazamiento y descenso de los paquetes grasos sumado al receso óseo, ¿sí? Es un conjunto de factores que va a determinar que ese surco se marque aún más. Más allá de que hay muchos pacientes que anatómicamente tuvieron ese surco de toda la vida. Entonces, tenemos que saber que a medida que pasan los años, eso se va a ir acentuando más. Por otro lado, tenemos la ojera pigmentada, ¿sí? Aquí hay una hiperpigmentación de la piel por mayor producción de melanina, como cualquier otra mancha que vamos a encontrar, ¿sí? En el resto de la cara o en el resto del cuerpo. Y sobre todo se van a apreciar, obviamente con más frecuencia, en pacientes con fototipos más altos, ¿sí? Luego tenemos la ojera vascular y ven, aquí sí quiero que vean la diferencia entre lo que es una ojera pigmentada, que es una ojera marrón, que es la mancha, de la ojera vascular, sí que es esa ojera más violácea, ¿sí? Más azulada o rojiza, dependiendo también de la vasculatura del paciente, y que va a estar causada principalmente ¿por qué? Porque la piel de esa zona es mucho más fina o pacientes con pieles más claras, que permite visibilizar esos vasitos. También hay pacientes que tienen una mala circulación a este nivel o una congestión vascular, lo que aumenta la retención de líquidos y va a oscurecer la zona. Y también, obviamente, como hablaba, lo mismo que el caso anterior, factores hereditarios, alergias, fatigas, envejecimiento, todo esto va a ir favoreciendo la apariencia de esa vasculatura. Y por último, y la más complicada, por decirlo de una manera, la ojera con bolsa, ¿sí? Aquí el paciente tiene que entender que la bolsa es una herniación de la grasa infraorbitaria. Es decir, no es que hay líquido, si bien muchas veces sí que hay retención de líquido, pero principalmente esa bolsa es porque hay grasa, ¿sí? Y esto lo recalco y de esta manera es como se lo digo al paciente, porque al momento de plantear un tratamiento van a ver que es totalmente distinto al resto de las ojeras que estábamos hablando anteriormente. Y como decíamos, también esa bolsita, es decir, esa herniación de esa grasa, se puede ver empeorada o agravada por una retención de líquidos. Entonces, antes de empezar a tratar, como decía, primero tenemos que identificarlas y siempre, siempre, siempre vamos a analizar al paciente con el paciente de pie o sentado, ¿sí? Sí que les recomiendo también, a mí lo que yo suelo hacer, siempre vamos a hacer esas fotografías pre y post, y es súper, súper importante la utilización de una buena luz,
porque muchas veces una mala foto nos puede jugar una muy mala pasada porque en directo se ve muy bien, pero después cuando hace la comparativa es que no se nota o quizás la foto del después la hice un poquito más oscura, entonces le da más sombra, entonces quiere hacer el antes y después y el paciente te dice, ves que no se ve, y vos estás viendo que de verdad hay una mejoría, pero no se nota. Por eso es muy importante esa buena foto de antes y un después con una buena luz, si puede ser siempre en el mismo lugar, con un fondo claro, un fondo liso, por lo menos atrás, y que a mí me gusta hacer la foto de frente, de ambos laterales, y también mirando hacia adelante, y luego también con los ojitos mirando hacia arriba, porque ahí también eso me permite que la ojera se pronuncie un poco más. Y como decíamos, súper importante, el paciente lo tiene que entender, pero también nosotros tenemos que entender que esos criterios de clasificación no son excluyentes. Entonces, al momento de plantear y de planificar los tratamientos a nuestro paciente, tenemos que saber identificar cuál de todas esas tipos de ojera tiene nuestro paciente para poder hacer esa planificación del tratamiento. Entonces, con el abordaje, ¿los productos cosméticos sirven, no sirven? ¿Qué hacemos con ellos? A ver, sí que son de gran utilidad como tratamiento complementario. A mí me gusta utilizarlos como en la medicina estética en general. Sí es cierto que ahora en el mercado hay un montón y también como hay un abuso de cosas, a mí siempre me gusta recomendar 2 o 3 cositas con buenos principios activos dependiendo la necesidad de ese paciente. Y ahí es cuando el paciente nota una real diferencia, una real mejoría cuando utiliza una buena crema y no cuando te dice, no, es que esta semana me puse esto, la semana que viene me pongo la otra y después cambié porque esta no me hizo nada. Entonces el paciente tiene que entender que para que una crema dé resultado, obviamente no es milagrosa, sino que tiene que ser constante con su utilización y sobre todo que sean principios activos dirigidos a la patología que nosotros querramos tratar, o en este caso el tipo de ojera que querramos utilizar. Y esto, más allá, sé que es una obviedad, pero bueno, sí que también es importante recalcar, ¿sí? Las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Siempre me pregunto si fuman o no y les indico que a todos los pacientes fumadores que cualquier tratamiento que nosotros hagamos en medicina estética, los resultados sí que van a costar un poquito más porque esa piel está siendo destruida por el tabaco, ¿sí? Lo mismo con la exposición solar. De nada sirve que nosotros, por ejemplo, hagamos un tratamiento de una ojera pigmentada si no se va a poner protector solar, ¿sí? Entonces, por eso también es importante poder acompañar con un tratamiento domiciliario, los tratamientos que nosotros hagamos aquí en cabina. Bien, entonces empezamos de atrás para adelante. Primero con la ojera con bolsas, ¿sí? A nivel de tratamiento tópico, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí sí que no hay mucha cosa para hacer porque sabemos que esto es algo anatómico que salió del lugar. Entonces, si hay una retención de líquido, sí que podemos utilizar alguna cremita con descongestivos como la manzanilla, el té verde, amamelis, extracto de cafeína, ¿sí? La cafeína en este caso es muy buena porque además de tratar el edema, también me permite tratar la hiperpigmentación de predominio vascular. Pero bueno, sabemos que obviamente las cremas no son mágicas y que no nos va a quitar la bolsa simplemente utilizando una cremita, ¿sí? El tema del relleno con ácido hialurónico lo pongo aquí, pero lo pongo con un asterisco porque tenemos que tener mucho cuidado al momento de rellenar con ácido hialurónico una ojera con bolsa, ¿sí? Ahora, más adelante lo vamos a ver bien porque, como ustedes saben, el ácido hialurónico es un producto que capta agua. Entonces, si coloco un producto que capta agua en una zona donde tengo un problema de retención de líquidos, voy a estar empeorando eso. Entonces, tengo que tener cuidado para cuál ojera con bolsa puedo rellenar con el hialurónico. Y aquí, como dice la diapositiva, el tratamiento definitivo de la bolsa es la cirugía, ¿sí? La blefaroplastia. Como le digo muchas veces, si bien hay pacientes que quizás tienen un déficit malar importante y no se quieren operar, y como les comentaba, rellenar con ácido hialurónico una ojera con bolsa
tiene que ser una bolsita muy pequeñita en un paciente determinado, que veamos que no tenga retención de líquido. Pero si vemos que no se cumplen ninguno de estos factores, lo que sí podemos hacer es darle un soporte a nivel malar, es decir, por debajo del ligamento orbitomalar, para eso, darle un soporte, levantar un pelín y disimular un poco la bolsa, ¿sí? Pero bueno, yo siempre digo esta palabra, vamos a disimular, no te voy a eliminar la bolsa, porque la bolsa se hace de manera quirúrgica y esto es importante que el paciente lo entienda, ¿sí? Una manera también de diferenciar si es retención líquido o grasa es preguntarle al paciente si por la mañana se levanta más hinchadito o no. Y también la maniobra de tienda de campaña me permite para evaluar también la laxitud de esa piel y de esa ojera. Porque también, si encima tiene bolsa, retención de líquido y mucha laxitud, es que no nos metamos ahí con hialurónico porque va a ser para problemas. Luego, pasamos a la ojera vascular, ¿sí? La ojera vascular, aquí sí que tenemos algunas herramientas que podemos llegar a utilizar en casa para ayudarnos un poco, ¿sí? A mejorar la apariencia de esta ojera vascular, ¿sí? Para, como dice aquí, mejorar la circulación y fortalecer la piel, pero con resultados limitados, ¿sí? La cafeína, como hablábamos recién, sí que me va a favorecer la vasoconstricción y también por una parte reducir la retención de líquidos. La vitamina K, sí, que mejora la anticoagulación, la coagulación, perdón, y puede reducir también esa apariencia vascular. Y por último, los péptidos y retinoides, que en este caso lo vamos a utilizar sobre todo para mejorar y fortalecer esa barrera cutánea. O sea, si yo engrueso la piel, vamos a hacer que esa piel no sea tan finita, tan translúcida y que no se me vean tanto los vasitos que están por debajo. Y aquí, nada, puse como un ejemplo una de las que están en el mercado, que es una Disdin, que es el Caox Ice, que va bastante bien, hay pacientes que están contentos. Ahora también Disdin sacó un retinol Ice, que también tiene esta vitamina K con retinol. Va bien, puse por poner Disdin, pero hay un montón de marcas que también van muy bien, pero bueno, que el paciente, yo siempre les digo, puedes probar con alguna de estas cremitas que tengan estos principios activos, pero que sepas que magia no vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos ahora con los tratamientos inyectables, con cositas que podemos hacer aquí en cabina. A nivel inyectable, sí que podemos, sobre todo para mejorar calidad de piel, ¿sí? ¿Y qué podemos utilizar? Ácido hialurónico, polinucleótidos, plasma rico en plaqueta o mesoterapia con principios vasoactivos como las vitaminas, antioxidantes o silicios, ¿sí? Con todos estos vamos a buscar mejorar y fortalecer esa pared, ¿sí? Y esa piel. Con el hialurónico, a ver, el hialurónico si es una ojera solamente vascular, aquí el hialurónico no me va a servir mucho porque, como sabemos, como vamos a ver ahora, el hialurónico me va a permitir rellenar y si yo no tengo nada que rellenar, entonces aquí el hialurónico sí que no me serviría. Luego tengo los otros, los polinucleótidos, que de hecho es lo que me hice ayer, por eso, bueno, no sé si llegué a apreciar, que quedan como unas marquitas, y aquí un hematoma, que eso que el paciente también tiene que saber que cualquier pinchazo que hagamos, sobre todo a nivel de la ojita, puede salir un hematoma y eso es normal. El polinucleótidos nos ha venido a traer una solución a una zona donde antes no teníamos muchos tratamientos, porque sabemos que el ácido hialurónico, como por ejemplo un skin booster, que es para mejorar la calidad de piel, no lo puedo colocar a nivel de la ojera, porque ahí sí que podría generar un edema, ¿sí? Entonces existen los polinucleótidos específicos para la zona de la ojera y que sí que me va a permitir mejorar esa calidad de piel, mejorar la textura, el grosor y también un poquito la coloración. Y la verdad que con los pacientes que estamos teniendo aquí en la clínica estamos teniendo muy buenos resultados. El plasma rico en plaquetas también va muy bien, aprovechamos ya lo hacemos a nivel facial, pero también lo podemos colocar a nivel de la ojerita. Y ya como quizás un pelín menos efectivo, el tema de la mesoterapia con activos vasoactivos, ¿sí? Y ahora nos vamos a los dispositivos médicos, es decir, aparatología. La carboxiterapia. La carboxi a mí me gusta mucho porque lo que nos ayuda es nos permite mejorar esa microcirculación a nivel prioritario. Hacemos un pinchacito, literalmente es un segundo, da como un poco de impresión, se infla bastante, eh, se genera ahí como una bolsita, ¿sí? Es enfisema a nivel del párpado inferior, que dura nada, unos 5 minutitos,
Pero, claro, ¿cuál es el problema? Que necesitamos varias sesiones, ¿sí? Por mínimo de 6 a 10 sesiones una vez por semana, ¿sí? Si nosotros estamos mejorando la microcirculación, vamos a aumentar la oxigenación y con eso vamos a favorecer, reducir ese color azulado, ¿sí? Porque estamos favoreciendo ese drenaje linfático a nivel de la ojera. Yo incluso muchas veces también lo hago, lo ponía para a nivel del párpado superior y mejoraba mucho la textura y la calidad de la piel. Es un tratamiento que me gusta, pero siempre que lo ofrezco, comentándole también que los tratamientos o que los resultados no son mágicos. Yo tengo pacientes que les fue muy bien, pacientes que les fue bien y pacientes que, bueno, que notaron algo, ¿sí? Eso yo también soy muy sincero al momento de ofrecer el tratamiento para que tampoco jugar con las expectativas del paciente. Prefiero que luego al final se sorprenda a que me venga a decir que no vio nada, ¿sí? Luego tenemos la luz pulsada intensa, el IPL, ¿sí? Que tenemos distintos tipos de IPL. Hay uno específico que es el que ese espectro de luz va a ser absorbido por la hemoglobina de los vasitos y podemos ir tratando de reduciendo esos vasitos para reducir la visibilidad de esos vasos. A su vez, con el calor del IPL vamos a estar estimulando el colágeno, vamos a mejorar la calidad de piel y por ende mejorar esa tonalidad azulada. ¿Cuál es el problema? El problema del IPL, que no es para todo tipo de pacientes, sino que pacientes con fototipo, ¿sí? 1, 2 o 3, 4 ya con mucho cuidado porque podemos quemar o hacer una hiperpigmentación posinflamatoria. ¿Cómo hacemos el IPL? Por lo menos de 4 a 6 sesiones separadas por un mes cada sesión, ¿sí? ¿Qué más tipo de láser podemos usar para la ojera vascular? El neodimo YAG, ¿sí? El neodimo YAG, que es el 1064. Este ya vamos un poquito más específico, sí que coagula los vasos sanguíneos, sí los más grandecitos, con ello disminuimos la visibilidad. Y la ventaja que tiene es que, como es mucho más específico, sí que me permite poder utilizarlo en fototipos altos. Y lo mismo, necesito por lo menos de 3 a 5 semanas, uno al mes, ¿sí? Y por último, la radiofrecuencia fraccionada. Esto aquí sí que me va a emitir, bueno, es una radiofrecuencia, ¿sí? Que también me va a estimular el tema del colágeno, el grosor de la piel y tal. Lo mismo que hablábamos con el IPL, la radiofrecuencia, tengo que tener mucho cuidado porque aquí estoy metiendo agujas, que estas agujitas en la punta emiten ese calor de radiofrecuencia, entonces estoy lesionando la piel, estoy calentando la piel, tengo el riesgo de hiperpigmentación, por lo tanto, tiene que ser en fototipos bajos, ¿sí? Y lo mismo, uno al mes, por lo menos de 4 a 6 sesiones. Entonces, lista la ojera vascular, vamos con la ojera pigmentada, quiero verla ahora, voy a meter un poquito de pilas. Tratamientos tópicos a nivel de la ojera pigmentada. Tenemos los retinoides, si al final, como decimos, el retinoide me va a permitir mejorar esa calidad de piel. Si mejora la calidad de piel, vamos a ir trabajando también a nivel de la pigmentación. Muchas veces de escama, entonces tengo que tener mucho cuidado. Hay retinoides que son específicos para la zona de la ojera y si no hacemos ese efecto sándwich. Ponemos una cremita, esperamos un poco, retinol, esperamos y por último la cremita de nuevo. Y después despigmentantes y en orden de más potentes a más suaves los fui poniendo. La hidroquinona es el más potente, pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede causar irritación u ocronosis, que es una coloración grisácea cuando lo utilizamos por tiempo prolongado, ¿sí? Después, ¿qué podemos usar? Tratamientos tópicos con ácido cógico, tranexámico, ¿sí? Que me van a permitir reducir esa hiperpigmentación postinflamatoria y melánica. La vitamina C es un antioxidante, pero que también tiene un poquito de efecto despigmentante porque inhibe la tirosinasa. Y la niacinamida, la vitamina B3, también va muy bien para la hiperpigmentación. Aquí como un chivo, tiene un dato que, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es la niacinamida Mela B3 de La Roche, porque tiene un compuesto melacil que permite también tratar el tema de melasma y va súper bien. ¿Qué más podemos hacer con la pigmentada? Tenemos los peelings, sí, peelings químicos con glicólico, mandélico, cógico, ferúlico, tranexámico. Aquí también tengo que tener mucho cuidado en la elección del paciente, ¿sí? Sobre todo con pacientes con fototipo altos para evitar, bueno, para evitar hiperpigmentar, ¿sí? Y con el TSA sí que podemos ir a capitas más profundas, pero lo mismo, con mucho cuidado. Y obviamente siempre estos tratamientos lo vamos a hacer en invierno y es súper importante que el paciente utilice el protector solar.
Ahora voy a arrancar un poquito más rápido para que lleguemos bien con el tiempo y podamos hacer preguntitas al final. Y por último, agujera pigmentada, ¿qué podemos hacer de inyectables? Podemos inyectar tipo meso, el ácido tranexámico, que sí que nos sirve también con muchísimo cuidado. El plasma rico en plaquetas, al final estamos mejorando la calidad de la piel, no es un despigmentante como tal, pero sí que me ayuda a mejorar la apariencia de la piel infraorbitaria. Y por último, eso, hacer una meso con cócteles despigmentantes que a muchos laboratorios traen estos cócteles despigmentantes y la verdad que hay algunos que funcionan muy bien y que tienen también menos riesgo que un peeling, ¿sí? Si ya nos vamos a dispositivos médicos, el CO2. O sea, el CO2, ahí ya nos vamos con caña para sacar todas las capitas superficiales de la piel. Es un tratamiento un poco más agresivo, pero bueno, nos va a permitir no solamente tratar un poco la mancha, sino también mejorar la calidad de la piel y fortalecerla, ¿sí? Y también mínimo 1 a 3 sesiones cada mes, mes y medio, ¿sí? El Q-Switch, y ahí tenemos de nuevo el neodímero ya, que puede ser el 532 o 1064. Nos vamos ahí un poquito más específico para tratar la mancha, ¿sí? Sobre todo, como dice aquí, es ideal para las ojeras pigmentadas que son profundas, cuando es dérmico, cuando es bastante oscuro, ¿sí? Pero, de nuevo, cuidado con pacientes más morenitos. Después tenemos el pico segundo, que es similar al Q-Switch, pero como el pulso es más cortito, me reduce el daño térmico y por lo tanto el efecto secundario, la hiperpigmentación, ¿sí? Y como rompe también la melanina con mayor precisión y con menos lesión circundante, es que lo puedo utilizar en todo tipo de pieles. Y la luz pulsada intensa, así como tenemos un IPL vascular, también tenemos un IPL para manchas, que va bastante bien, pero bueno, dentro de los dispositivos que le vengo mostrando, este es más rápido, es menos invasivo, pero también muchas veces el menos efectivo, porque si tengo una mancha oscura y profunda, tengo que ir con algo un poco más cañero. Y por último, y que creo que es lo que todos esperamos y que tenemos ganas también más de tratar a nivel de la consulta, es la ojera hundida, ¿sí? El surco. Entonces, voy de nuevo. Antes, sí, está bien, tiene un surco, pero tengo que determinar cuál es esa profundidad del surco para ver de nuevo qué tipo de tratamiento voy a hacer con ese paciente. Podemos tener 3 tipos de grados. El grado 1, que es leve incipiente, es simplemente es una ojera poco profunda y que vaya la lágrima, o sea, se nota muy, muy, muy poquitito, ¿sí? Es apenas perceptible, muy superficial. Una ojera moderada y hay una depresión un poco más visible, el hundimiento es más moderado, como ese surco lagrimal es más evidente. Se puede hacer una ligera sombra, ¿sí? Lo que a veces, como dice aquí, necesitamos, además del tratamiento de ojeras, un tratamiento indirecto para dar soporte a la zona. Y la ojera grado 3, cuando hay esa ojera profunda o muy severa, cuando hay un hundimiento muy marcado, sobre todo son pacientes ya más mayores porque, como comentábamos antes, hay un receso óseo, hay una laxitud ligamentaria, hay una atrofia de los compartimentos grasos profundos, caída de los superficiales, modificación de ligamentos y músculos. Entonces, ya no solamente estamos hablando de todas estas modificaciones a nivel de ojera, sino a nivel de toda la cara. Entonces, si se me cae todo el soporte malar, se me cae el ligamento, se me cae la ojera, y por lo tanto, sí o sí, para poder tratar esa ojera, tengo que también dar un soporte, porque muchas veces, si nosotros no hacemos este soporte, y que en mi caso a mí me gusta primero dar el soporte y después tratar la ojera, porque si yo trato la ojera, es que el paciente no se ve resultado. Pues dice, está perfecto, esta zonita la veo bien, pero después me sigo viendo todo un hueco y un surco que me divide la mejilla, y es eso porque había una pérdida malar y que también tenemos que tratar, ¿sí? Y esto es muy importante nosotros identificarlo y que el paciente sepa porque al momento de planificar el tratamiento y sobre todo al momento de darle y decirle la cantidad de viales y el presupuesto que tiene que costear ese paciente, es muy importante que nosotros hagamos bien el diagnóstico, porque si es una tipo 3, aquí les traje el dibujito. Si es una paciente tipo 3, vean cómo tiene ese hundimiento que ya no solamente a nivel medial, sino que también ya se empieza a lateralizar, se marca muchas veces como un festón malar y se marca esta división de la mejilla. Yo al paciente le digo, quédate tranquilo que con un vial de hialurónico en los geles lo resolvemos. Claro, y en realidad el paciente necesita un vial de hialurónico para las ojeras y quizás 2 o 3 viales para reposición malar,
si nosotros viene a la consulta, a la revisión, y el paciente me dice que no me veo nada, y ahí le dice, no, es que bueno, en realidad tenemos que poner aquí, el paciente se va a sentir estafado. Entonces, por eso es importante que hagamos un correcto diagnóstico para después poder darle al paciente esa planificación y ese cuánto le va a costar al paciente, ¿sí? Sé que nosotros no estamos acostumbrados a esto cuando estamos en la carrera, pero bueno, también tenemos que pensar en esto y en eso, cómo lo vamos a ir planificando para que el paciente también se pueda organizar, porque si yo veo que el paciente necesita 4 viales, pero me puede pagar uno, es que mejor no hagamos nada. O si me dice, mira, te pago uno, pero el mes que viene te pago el otro y vamos así a poquito, genial. Pero es que me dicen, no, es que mira, te puedo pagar uno y hasta dentro de un año no te puedo pagar otro. Y quizás hagamos un Botox que te va a notar más que meternos acá cuando no vas a ver ningún tipo de resultado. Y se frustra el paciente y nos frustramos nosotros también porque no vemos ningún resultado. Entonces, vamos con los tratamientos, ¿sí? Tipo 1, la que es leve o incipiente, la que es una ojera mínima, que vamos a utilizar un ácido hialurónico de baja reticulación, ¿sí? Y lo ideal, que sea un hialurónico que se haya creado específicamente para la zona de la ojera. Y ahora, un poquito más adelante, les explico por qué estoy diciendo esto. También, a veces, como es tan leve o incipiente, podemos utilizar plasma rico en plaquetas o polinucleótidos para mejorar calidad de piel y quizás lo disimulamos un poquito, siempre explicando que ni el PRP ni los polis nos van a rellenar, pero a veces siendo tan incipiente y quizás si encima tiene un poquito de arruguitas, un poquito de coloración, poniendo un polinucleótido podemos mejorar esa calidad de la piel y el paciente ya está contento con el resultado. Si vemos que es una ojera más moderada, es decir, con ese surco más marcado, sí o sí, tenemos que irnos con el hialurónico y evaluar la necesidad o no de poner también esta reposición malar. Y obviamente hacer una bioestimulación con polinucleótidos o PRP en la zonita de la ojera y con inductores de colágeno más abajo para dar soporte, ¿sí? Ojo que el inductor de colágeno no se puede poner en la zona de la ojera, ¿sí? O sea, el inductor de colágeno lo pongo para mejorar el soporte tisular, no para ponerlo en la zona de la ojera. Y después, si cuando la ojera es profunda, ahí sí que vamos a necesitar darle con todo, ¿sí? Todo lo que decíamos antes, relleno en ojera. A mí me gusta primero empezar con este soporte malar, rellenamos con hialurónico para devolver y levantar un poco. Si podemos hacer también inductores de colágeno, ya sean, por ejemplo, líquidos, como el Sculptor, el Reyes, el Elancé, la Armónica, o por ejemplo con aparatología, con HIFU, ¿sí? HIFU o el Morpheus que me permitan tensar, y una vez que hayamos conseguido ese tensado, nos metemos a nivel de la ojera. Y también muchas veces hay pacientes que directamente son quirúrgicos, y eso el paciente lo tiene, nosotros tenemos que saber identificarlos y el paciente lo tiene que entender. Si a pesar de eso el paciente no quiere ir a la cirugía, bueno, perfecto, podemos probar con método de medicina estética, pero que sepa que el resultado no va a ser igual que una cirugía, ¿sí? Entonces, cositas también que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar una ojera hundida, ¿sí? Como les comentaba, así como esa ojera con bolsa, ¿sí? O con un edema malar, como la fotito de los últimos dos, que ven que es una bolsa y un edema malar prominente, donde no nos vamos a meter porque podemos empeorar la zona. También si es un paciente que tiene hipertrofia, ¿sí? De la porción pretarsal, palpebral del músculo. Claro, al final eso es muscular, ¿no? Y como el músculo está gordito, genera como una sombra simulando una ojera. Muchas veces esto se corrige dándole una gotita de Botox, por lo general 1 o 2 unidades de toxina, y eso mejora bastante, ¿sí? Si es hiperpigmentación exclusiva, o sea, si es una ojera vascular o pigmentada exclusiva, no nos metamos con hialurónico, porque le vamos a pinchar, el paciente, bueno, sí, se va a notar un poquito de mejoría en el nivel de calidad de la piel, pero el paciente en realidad por lo que viene a la consulta es por la mancha, no por el surco, ¿sí? Si hay muchísima laxitud, por eso el test de la tienda de campaña, si vemos que es una piel muy, muy, muy laxa, es una piel que no va a soportar el hialurónico, y que hay mayor riesgo de migración, hay mayor riesgo de edema, entonces no nos metamos, ¿sí? Que diría, casi los últimos 3 son más quirúrgicos que con cositas que podemos hacer
a nivel de estética. Por ejemplo, si hay mucha laxitud, sí que con los polinucleótidos, el plasma rico en plaquetas, podemos mejorar un poco la calidad de piel, pero eso, hasta ahí, no vamos a rellenar, ¿sí? E insisto mucho en esto porque así es como se los digo a mis pacientes. ¿Quiero ver la hora? Perfecto. Entonces, anatomía, un poquito breve y muy rápido. Tenemos que saber a dónde vamos a poner ese producto. El producto lo vamos a poner profundo, ¿sí? Por detrás del músculo, porque lo que yo quiero es dar soporte, ¿sí? Dar proyección a esa proyección ósea para rellenar ese surco, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, siempre les explico a los pacientes que tenemos como una cajita donde vamos a poner ese producto que está delimitado por arriba por el ligamento orbitomalar, ¿sí? Luego por abajo el ligamento cigomático cutáneo, adelante está el músculo y atrás está el hueso. Ahí adentro es donde nosotros tenemos que rellenar. De hecho, cuando hago con cánula el tratamiento, siempre le digo, mira, vas a sentir como un pellizco, que es cuando atravieso el ligamento, y yo lo tengo que sentir, porque si yo no siento ese pellizco que voy raspando, ahora les explico después más adelante, es porque no estoy en esta cajita. Entonces no pongo producto porque si no lo voy a estar poniendo mal y el riesgo de migración va a ser mucho más alto. Y también o sea, entender que esta cajita sí, va desde la cresta lagrimal hasta línea medio pupilar. O sea, lo que nosotros conocemos como canal de la lágrima u ojera es hasta la línea medio pupilar. Luego está el surco palpebromalar, que eso ya también se trata de manera distinta o con otro tipo de hialurónico para darle más soporte. ¿Sí? Cositas aquí también rápidas, tenemos el nervio infraorbitario, arteria vena angular, ¿sí? Tener cuidadito, sobre todo con el nervio cuando vamos a tratar o hacer ese soporte malar, ¿sí? Mucho cuidado de no ir directamente con una aguja para esta zona, ¿sí? Y el tema de los ganglios linfáticos, para mí sí es importante, o sea, saber que el drenaje, si uno de los primeros drenajes lo tenemos a este nivel, entonces, muchas veces cuando hacemos rellenos, o por ejemplo, si combinamos, hacemos relleno malar con relleno de ojeras y toxina, claro, le estamos metiendo un montón ahí de producto y encima estamos paralizando el drenaje linfático porque hemos paralizado el músculo, se congestiona ese drenaje y el paciente viene a la revisión con un festón malar, ¿sí? Y esa es la explicación por qué tiene ese huevito, por la congestión de los vasos linfáticos. ¿Cuál sería la ojera ideal? Es esta que estamos viendo en la pantalla, así que tenga esa depresión y nada más de las otras cosas que comentamos recién. Entonces, dentro de los productos, hay muy pocos productos en el mercado que han sido creados exclusivamente para la ojera. ¿Y por qué recalco esto? O sea, aquí tengo el Teoxan, pero también, por ejemplo, Galderma, ¿sí? El Rastilar Ice, que es el de Galderma, que también fue creado para la ojera. Y digo esto porque, por ejemplo, hay otros laboratorios que no tienen un producto específico de ojera o que no tienen la aprobación para la ojera. Entonces, el laboratorio te dice, bueno, sí, este producto lo puedes poner en ojera, pero también te sirve para hacer una técnica de blanching o para las arruguitas peribucales o para disimular un poquito el surco. Entonces, como no es un producto que haya sido creado para ojera, la reticulación y la adaptabilidad y la integración que tiene este producto al tejido de la ojera es menor. Entonces el riesgo de migración y complicaciones es mucho más alto. Más allá está decir de que si nosotros tenemos una complicación y que ojalá no pase nada, pero si la cosa avanza, claro, si el juez nos pide por qué pusiste este producto en ojera cuando no está autorizado para ponerlo en ojera. Entonces, siempre que utilicen un producto en ojera, que sea con algunos de los productos que estén aprobados. Aparte, como siempre le digo en las prácticas, si la cagamos con un producto que es de ojeras, es más fácil poder resolverlo que con un producto que no sea de ojeras, ¿sí? ¿Cuánto dura? Más o menos de 9 a 12 meses, y yo en realidad diría más de 12 a 15, ¿sí? Y la primera vez, y sí que la segunda ya siempre dura un poquito más, ¿sí? Entonces, déjame que vea la hora. Bien, ¿cómo lo hacemos? El relleno, como decíamos, grado 1 y grado 2, rellenito, y el grado 3, valorar si es relleno, si es cirugía o si además del relleno de ojeras necesitamos otro producto más.
siempre es un rellenito de baja reticulación y que por lo general, por ejemplo, el Radiacity 2 tiene también no reticulado, lo que me permite también hidratar la zona de la ojera. Técnica con aguja o con cánula. Ahora les voy a explicar cada una de ellas y cuál es el resultado que vamos a conseguir, recuperar ese volumen, atenuar la incidencia de la luz, vamos a atenuar esa sombra que se produce y mejorar la hidratación de la piel. Y aquí si lo corregí, son más o menos unos 12 a 15 meses lo que suele durar el relleno. Quizás la primera vez un poquito menos, si hacemos el tratamiento por segunda vez, sí que ya nos dura un poquito más porque siempre algo queda, ¿sí? Y bueno, eso de consideraciones, y sigo siendo pesado, es súper, súper importante el tema de la elección de pacientes para evitar complicaciones, ¿sí? Como ese edema persistente, lo que les decía, si un paciente que ya viene con una bolsa o que tiene edema, y valoremos si nos vamos a meter ahí con un producto que encima capta agua, porque lo podemos empeorar, no hacerlo en pieles extremadamente finas, y siempre si es componente vascular o linfático, con una canulita va a ser mucho mejor para evitar el traumatismo. Entonces, si ven esto, lo vemos bien en la práctica con el paciente, si a modo esquemático, si esta es una de las técnicas que podemos utilizar para introducir la cánula, ¿sí? Lo que hacemos es reborde orbitario óseo, ¿sí? Reborde externo, trazamos una línea recta y luego continuando el surco de la ojera, donde en la intersección es donde va a ser nuestro puntito de entrada, que el nervio infraorbitario, como bien lo muestra aquí en la imagen, queda por debajo de ese punto de entrada, porque hago esto, y a partir de ahí me meto con una cánula, ¿sí? Hago el puntito de entrada, me meto con la cánula, toco hueso y empiezo a subir, raspando hueso hasta que siento ese clic que atraviesa el ligamento, y ahí sé que estoy en esa cajita que les mencionaba antes, y es donde voy a realizar mi relleno, que aparte se ve perfecto cuando empezamos a introducir el producto, cómo se va rellenando ese surco, ¿sí? Luego, si lo hacemos con aguja, aquí es más una técnica de soporte malar, lo que les está diciendo, ¿sí? Mi recomendación es que no se metan con aguja. Muchas veces si hacemos con aguja, o a veces si es que tenemos que hacer algún retoquecito, es ir directamente al surco lagrimal, tocar hueso, aspiramos un ratito, si vemos que está todo ok, ahí hacemos la introducción de un bolo, pequeños bolos, con hialurónico, y después lo vamos moldeando con el dedo. El riesgo con aguja es mucho más alto, el tema de embolizar, aunque nosotros estemos tocando hueso, hagamos la aspiración, muchas veces aspiraciones negativas, igualmente producimos émbolos. Entonces, aquí tenemos la comunicación con el sistema cariotidio interno, podemos hacer una embolia a la arteria oftálmica, dejárselo al paciente. No sé, a mí me gusta dormir tranquilo en casa y con la cánula voy muy bien, pero bueno, siempre incito al que lo quiera probar y lo quiera intentar, que lo haga con mucho cuidado y siempre sabiendo muy bien la anatomía y la correcta elección del paciente. Y aquí por último, como para ya ir terminando, las complicaciones. Esto sí me parecía como importante comentárselos, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Bueno, primero que no lo puse, el hematoma, ¿sí? Sabemos, cada vez que pinchemos puede salir hematoma, eso significa que estamos vivos, entonces con eso no hay mucho que hacer. Luego, el edema persistente, ¿sí? Ahí sobre todo, uy, ahí me faltó, si el ácido es reticulado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como les decía, de nuevo, la correcta elección del paciente y poner poca cantidad. Las guías recomiendan realizar el tratamiento de relleno con ácido hialurónico en dos partes, es decir, no poner el vial entero, ¿sí? Sino poner un poquito, por ejemplo, el vial viene de 1 ml, el Radiacity 2 viene de 1 ml, entonces pondríamos 0,3, 0,3, si es que hace falta, a veces incluso con 0,2 o 0,15 ya es más que suficiente. Y a mí me gusta esperar un mes para que ese hialurónico capte agua, se integre, y al mes evalúo nuevamente a mi paciente y si hace falta, le pongo el restito que quedó. Pero con eso me evito el tema del edema, ¿sí? Entonces voy muy de a poquito. Lo mismo, por ejemplo, en pacientes que tienen bolsas, que tienen una bolsa muy, muy, muy chiquitina, entonces voy a poner un poquito, voy a esperar un mes, pongo otro poquito más, y si veo que tengo que ir con cuidado, pongo ese poquito y hago el tratamiento en 3 sesiones.
pero de esta manera me evito el edema, ¿sí? El efecto Tyndall es esa coloración azulada cuando se inyecta de manera superficial el producto, o sea, estamos viendo directamente el producto, se ve perfecto, entonces por eso es muy importante la técnica de inyección. Y el tema de la anatomía y la sobrecorrección, a ver, a veces nos puede salir un hematoma, entonces si se produce ese caso, es mejor parar, esperar que el hematoma se resuelva, nos vemos en 2 o 3 semanas y continuamos el tratamiento para evitar estas sobrecorrecciones. Obviamente somos asimétricos, entonces quizás vamos a necesitar poner más cantidad de un lado que del otro. Esto el paciente también lo tiene que saber y nosotros tenemos que saber identificarlo para poder hacer ese equilibrio y esa compensación con los productos. Eso sería lo más frecuente. Y si nos vamos a los más graves, es la compresión vascular, porque claro, sobre todo con aguja, o sea, si yo estoy poniendo ahí un gel, aunque sea de baja reticulación, es un gel que puede presionar los vasitos sanguíneos y ocluir la irrigación, ¿sí? Directamente una obstrucción, si me voy por hacer una embolia o, bueno, como decíamos, la ceguera directamente por embolismo, ¿sí? Eh, es raro, sí, pero puede pasar. Entonces, sí, es 1 en 1 millón, sí, pero bueno, cuando nos toque ese uno, es el 100%. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución y siempre también tener todo el kit preparado de hialuronidasa de acción para estos casos, ¿sí? Y aquí sí que les traje una fotito de lo que es el efecto Tyndall. Ven cómo se nota perfecto esa coloración azulada. Esto no es una ojera vascular, sino que es una ojera, es un efecto Tyndall, o sea, se está viendo el producto superficializado y en estos casos lo que tenemos que hacer es colocarle unas gotitas de hialuronidasa para retirar el producto. Por lo general, si está muy superficial, lo que hacemos con la hialu es ponerlo con una agujita chiquitita, literalmente un par de gotas, esperar 1 semana, evaluar, a ver si esto se fue. Si a mí me gusta evaluarlo eso a la semana, si tenemos que poner un poquito más, ponemos un poquito más, pero también siempre teniendo en cuenta que la hialu inflama, que nos come nuestro propio tejido, entonces tenemos que tener mucho cuidado para no abusar del producto, ¿sí? Y nada más, chicos, espero que les haya servido. Ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla y voy a buscar el chat por si es que alguno tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer, que quiera saludar, no sé, lo que sea, me pueden escribir, me quedo ahí un ratito. Y si no, eso, como les comentaba, espero que les haya servido, que les haya gustado, que sepan que cualquier duda o consulta que tengan también me pueden escribir. O sea, ahí mi Instagram es dr.ignacioparadelo. Y ya está. Y si no, que ya con ganas de que nos pongamos caras y que nos podamos ver en las prácticas para seguir aprendiendo de esto y de un montón de cosas más. A ver, aquí Fernando me dice, ¿cuál es el mejor tratamiento si tuvieses que elegir uno para la ojera vascular y la ojera pigmentada? Bueno, hay despigmentantes y láseres. Sin duda, para que son los más cañeros. Pero bueno, voy de nuevo a lo mismo. Muchas veces hay pacientes que, porque claro, no tiene el mismo costo un peeling o una mesoterapia con principios vasoactivos que un láser. Entonces, ahí va de nuevo esa planificación del tratamiento de acuerdo a lo que el paciente necesite y de acuerdo a lo que el paciente pueda pagar. Entonces, pero si yo tuviese en un mundo ideal en el que puedo elegir cualquiera, me voy directamente con aparatología. Mucho, mucho mejor. Ahí ahora me pregunta el tema de aguja o cánula. Yo siempre lo hago con cánula. Siempre, siempre, siempre. Sí que en algunos casos muy puntuales me atreví a hacerlo con aguja, pero la mayoría de veces con cánula, sobre todo por la seguridad, ¿sí? No me gusta meterme con una aguja muy cerquita de todo este conjunto arterial y venoso que tenemos a este nivel, entonces prefiero hacerlo directamente con cánula y duermo más tranquilo. Sí, sí, ahí Marina me pregunta si es seguro el tratamiento con láser y PL. Sí, pero claro, hay que tener cabezales para esta zona, porque esa también es otra. Eh, las aparatologías por lo general traen un cabezal adaptable para trabajar esta zonita de la ojera, ¿sí?
Entonces, por eso son muchos factores los que tenemos que tener en cuenta. Si es en un mundo ideal, vamos con aparatología y tener ese cabezal. Pero sí, si es seguro, obviamente siempre protegemos los ojos, los del paciente y los nuestros, pero sí que va muy bien, ¿sí? De nada, chicos. Bueno, pero eso, no sé si alguno tiene alguna otra duda, alguna consultita. Eh, y si no, bueno, gracias por la paciencia, por estar a esta hora, que es un jueves, 9 de la noche, por estar conectados. Espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, nos vemos prontito en las aulas. Les mando un abrazo grande a todos.